En contraste, y por otro lado, vamos ahora al Hotel Westin en el centro de Denver, sede del Partido Demócrata, con la más reciente información. Nuestra compañera Maralí Madrid se encuentra ahí y nos tiene las reacciones de las tendencias hasta ahora. Maralí, muy buenas noches. ¿Cómo se vive el ambiente ahí entre los demócratas? Vanessa, a pesar de que en varias contiendas los republicanos llevan la ganancia, los demócratas han estado celebrando durante las últimas horas para esperar a ver los resultados finales. Precisamente me encuentro con el senador demócrata Jesse Uribarri. Senador, ¿qué futuro podría tener la ley SB 251 ahora que los republicanos podrían tener prácticamente el control? Todavía tenemos que contar casi 500,000 votos aquí en Colorado, entonces tenemos que estar pacientes para ver qué va a pasar. Pero si Bob Frey gana, él nos dijo que de ninguna manera va a apoyar el programa de licencias, entonces tenemos que ser pacientes hoy y esperar que el gobernador Hickenlooper gane. Muy bien, aún hay que esperar a ver el resultado final para ver quién ganará la gobernatura de Colorado, ya sea el demócrata John Hickenlooper o el republicano Bob Frey, ya que en este momento la contienda se encuentra bastante reñida. Es toda la información por mi parte, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por ese reporte en vivo desde el Hotel Westin en Denver.